Hola a todos. Hoy es jueves, 4 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Scott Ritter está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Scott, tuvimos la cumbre de la OCS en China, y en mi opinión, la diferencia fue la India. Después de años, participaron en este tipo de encuentro. En primer lugar, ¿por qué decidió la India participar? Se trató de las negociaciones, porque antes de eso, el ministro de Asuntos Exteriores chino fue a la India. Parece que oficialmente hicieron todo lo posible, ya sabes, facilitaron el proceso de toma de decisiones por parte de los indios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ante todo, debemos entender que la India es miembro de la OCC, la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que, ¿por qué no participarían? Scott, ¿estás conectado a tu micrófono? Parece que el micrófono que estás usando no es el mismo que nosotros. Podemos usar este. Sí. O este. Twice. Sí, el primero. Sí, eso es lo que pensaba. Sí, adelante. Vale. Solo decía que hay todas las razones para que India esté allí. ¿Por qué no estaría India allí? Sí, quizá deberías cambiarlo porque tu voz sube y baja todo el rato. No sé qué es eso. Tan raro que está pasando. ¿Qué te parece esto? ¿Es más coherente? Sí, bien. Adelante, perdona por eso. No, mira, India iba a participar. La cuestión es, ¿a qué nivel de participación y cuál sería el resultado? Mira, India y China llevan un tiempo intentando reparar sus relaciones. El año pasado, o hace 2 años creo, en Kazán, ya sabes, Putin reunió a Modi y Xi y se suponía que había una promesa de reparar las relaciones. Pero ya sabes, tienen algunos puntos de fricción importantes. Y uno de los mayores es la seguridad fronteriza. Y eso sigue siendo un problema. Sabes, la gente tiende a olvidar que en 2020 soldados indios y chinos se estaban matando en esa frontera y hasta el día de hoy continúan existiendo altos niveles de tensión. También hay preocupaciones sobre el comercio, la dominación económica de China en la región del Indo-Pacífico y preocupaciones por parte de la India de que si no desarrollan la capacidad de hacer frente a China, se ven debilitados por el threat económico de China. Det brings en streng sobre la relación de China y Pakistán. Y acaba de haber una guerra a tiros entre India y Pakistán, en la que el apoyo militar chino a Pakistán desempeñó un papel fundamental. Y creo que a la India también le preocupa el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y China. India siempre ha tenido a Rusia como un pilar para su adquisición de material militar y cuestiones similares, y ahora observa estas relaciones más estrechas. Así que había mucho impulso por parte de la India para quizá frenar un poco su implicación total en los BRICS y en la OCE, y adoptar una postura intermedia para ver qué podía ofrecer Occidente. Pero lo que India descubrió es que Occidente no ofrece nada, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos busca tratar a la India como una propiedad colonial, exigiendo que India viole cuestiones críticas de su soberanía en lo que respecta a las decisiones que toma, por ejemplo, en materia de seguridad ética y de dónde obtiene su petróleo y gas. Y por eso esto fue lo fundamental, porque no sé si Modi habría ido a China de otra manera. Probablemente habría enviado a su ministro de Asuntos Exteriores y demás, pero Modi fue como una señal clara a Estados Unidos, al presidente Trump, de que la India no va a dejarse intimidar por Estados Unidos, que ha impuesto fuertes aranceles a la India y sanciones secundarias, por así decirlo, por seguir comprando energía rusa. Y creo que esto es un cambio estratégico. Todavía hay muchos problemas.
pero los indios, junto con los rusos y los chinos, iniciaron un diálogo destinado a superar estos problemas y solidificar la relación, ahora que está unida por sus objeciones comunes a la búsqueda de la hegemonía global por parte de Estados Unidos, basada en un orden internacional basado en reglas del que Rusia y China se desvincularon hace mucho tiempo, y ahora parece que la India también se está desvinculando. Esto es muy problemático para Estados Unidos. Es algo que puede quebrar la economía estadounidense y aislar a Estados Unidos de manera dramática en el escenario global. No voy a sentarme aquí y decir que no hay posibilidad de que Estados Unidos repare las relaciones, pero diría que ahora mismo, dado el pésimo asesoramiento que Donald Trump está recibiendo de su secretario de Estado, secretario del Tesoro y otros, no parece que la administración Trump tenga ni el deseo ni las herramientas necesarias para arreglar las relaciones con la India. Vladimir Putin y Xi Jinping ciertamente sí las tienen, y parece que esto pasará a la historia como uno de esos puntos de decisión estratégica en los que Estados Unidos finalmente empujó a la India a bajarse de la valla y caer en los brazos de China y Rusia. ¿No es increíble que Donald Trump diga que ya es demasiado tarde para que la India regrese? No sé qué pasa por su mente, que ya es demasiado tarde para que la India tenga una mejor relación con Estados Unidos. Porque mira la situación entre Rusia y China. Están en una alianza que nadie es capaz de separar. Y no sé cuánto tiempo le llevará a la administración en Washington entender la realidad y la naturaleza de la relación que la India tiene con Rusia y China. Me parece que en un futuro cercano será demasiado tarde para que Estados Unidos mejore eso, tal como ocurrió con el caso de China y Rusia. Si aplicamos formas tradicionales de pensar a este problema, no tiene sentido. Donald Trump está cometiendo literalmente un suicidio geopolítico en este mismo momento, y lo hace de forma voluntaria. Tan voluntariamente que uno se pregunta si esto es deliberado o no. Quiero decir, tú y yo, ya sabes, empezamos a hablar como si esto fuera un gran error por parte de Estados Unidos. Pero ya sabes, he pasado mucho tiempo rascándome la cabeza pensando ¿por qué haría esto? Es tan descaradamente obvio que va a conducir al fracaso, a menos que el fracaso sea lo que Hill intenta conseguir. ¿Y por qué pensaría eso? Creo que Donald Trump, cuando analizas discursos anteriores que ha dado, ha hablado sobre cómo Estados Unidos está prácticamente sobrecomprometido en todo el mundo. Hemos asumido el papel de policía global, nos hemos comprometido aquí, allá y en todas partes, y hemos diluido nuestra fuerza. Y luego miras, ya sabes, algunas de las políticas fundamentales en las que ha participado. Creo que Trump se dirige hacia una América fortaleza, que Trump en realidad está intentando liberarse de los compromisos. Y en muchos sentidos, fomentar la aparición de estructuras de poder que creen un equilibrio en el mundo. Hoy en día, el orden internacional basado en reglas simplemente no funciona. Se está desmoronando. Es un caos. Y si Estados Unidos sigue intentando reparar esto, simplemente nos hundiremos. Es como intentar hacer flotar el Titanic después de que chocó contra el iceberg. Es hora de saltar del Titanic, subir al barco de rescate y completar el viaje. Creo que lo único que tiene sentido para mí es que Donald Trump va en serio con la creación de un bloque económico, América Norte-Sur, dominado por el dólar, dominado por Estados Unidos. Tener una Europa débil y sumisa que esté vinculada a América, tanto energéticamente como en términos del dólar, lo mismo con Japón y Corea del Sur. Y ahora lo que has hecho es que has logrado preservar algún tipo de dominio del dólar que permitirá que el dólar sobreviva, incluso después de que el resto del mundo, el sur global, se deshaga del dólar, que es la dirección hacia la que ahora se dirigen los rusos, chinos e indios. Ahora bien, esto no es algo que Donald Trump pueda articular públicamente.
En primer lugar, habría muchísima oposición hacia él. Así que está utilizando activos, y uso activos, entre comillas, como Marco Rubio y el secretario Scott Bassett y otros, ya sabes, para crear esta imagen. Estados Unidos es fuerte. Vamos a insistir en esto y en lo otro. Y están tomando la iniciativa en sancionar y aislar a Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump está consolidando la fortaleza América. Creo que se está centrando en someter a Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Uno de sus objetivos estratégicos, en mi opinión, es poner a Venezuela bajo control estadounidense. Eso es muchísimo petróleo. Eso es mucho poder. Eso es mucha estabilidad a largo plazo. También creo que busca romper el dominio de China en Sudamérica. No sé cómo piensa hacerlo, pero tú y yo hemos hablado antes de Brasil y del hecho de que existen fuerzas políticas importantes en Brasil que se oponen a Lula, a los BRICS y a todo eso. Y creo que la CIA se lo está pasando en grande ahora mismo en Brasil y Sudamérica, jugando a sus juegos habituales, reclutando gente, alineando a personas, socavando a otras, para generar inestabilidad en la región y así permitir que Estados Unidos coloque a los autócratas que le convienen. No sé si esto va a tener éxito, pero es la dirección que veo tomar a Estados Unidos, con Marco Rubio liderando la ofensiva. Quiero decir, ¿por qué lo nombraron secretario de Estado? No porque sea partidario de la paz con Rusia, ni siquiera porque sea un gran sionista. Lo nombraron secretario de Estado porque su gran prioridad es Venezuela y Sudamérica. Eso es lo suyo, es su proyecto, es su especialidad. Y ahora está completamente involucrado. No vamos a rendirnos con Groenlandia, no vamos a rendirnos con Canadá. Y Trump acaba de hacer una propuesta audaz a los surcoreanos para que vendan o cedan tierras a Estados Unidos para una base militar, de modo que sea territorio estadounidense. No sé a dónde llevará eso, pero puedo decir que el futuro económico de Corea del Sur y Japón estará estrechamente vinculado a Estados Unidos porque hemos logrado alienarlos del resto del mundo. Solo tienen una salida. Europa está rota y Europa no tendrá más remedio que unirse bajo el control estadounidense. Y esta es la fortaleza América que veo formándose. Para que esto suceda, tenemos que resolver el problema indio. Y lo que quiero decir con eso es que tenemos que cortar lazos con la India. No sé si esto es correcto. Solo intento averiguar qué tiene sentido, porque nada más lo tiene. Nada tiene sentido cuando él lo hace. Quiero decir, estamos arrojando a la India a los brazos de Rusia y China. ¿Por qué? Creo que la respuesta es clara. Porque la India, en muchos sentidos, representaría una píldora venenosa o una posible píldora venenosa para la relación entre Rusia y China. Porque hay muchos problemas entre la India y China que no van a desaparecer. Esta frontera es un gran problema. Y al obligar a la India a lanzarse de lleno a esta relación, consigues que la abracen y ahora tienen que lidiar con el veneno que es la India. La India es puro veneno. Hay muchos problemas asociados con la India. Sabes, no creo que esto vaya a terminar siendo el trío celestial. Esto va a ser el trío infernal. Y creo que ese es otro objetivo aquí. Crear problemas para Rusia y China. Problemas indirectos. De nuevo, la CIA está detrás de todo esto. Es el pensamiento y el modelo clásico de la CIA. Esta es la única explicación que se me ocurre. No voy a sentarme aquí y decirte que esto es oro puro y exactamente cierto. Esto es especulación. Pero nada más tiene sentido. Nada tiene sentido. ¿Por qué literalmente aislarías a la India y la animarías a lanzarse a los brazos de Rusia y China? No es porque quieras que esos tres lleguen a un acuerdo. Es porque la India es una píldora venenosa que estás dando a los rusos y chinos. Y debido a que has creado una determinada realidad geopolítica, China y Rusia estaban dispuestas a aceptar a la India. Veremos qué ocurre. Para mí la historia más importante es la de Rusia y China y la culminación de esta guerra.
ese enorme acuerdo energético que literalmente pone fin, a gran escala, las relaciones energéticas entre Rusia y Europa. El gas que se enviará a Europa de últimas décadas ahora se enviará a China. Rusia cuenta fuente de economías muy establecidas. Russia now has a very dedicated income stream. This is very stabilizing for the Russian economy. Esto es muy estabilizador para la economía rusa y es devastador para Europa, porque ahora garantiza que el futuro de Europa será comprar energía muy cara, probablemente la misma energía que se está extrayendo de Rusia en este momento, que va hacia China. Luego los chinos la reciben, la convierten en gas natural licuado, la cargan en un gran barco, lo llevan por el cabo hasta Europa y se la venden de nuevo a los europeos a un precio de 3 a 5 veces mayor. Sabes, no me importa, Europa se ha cortado el cuello ella sola en esto. Pero para mí, esa es la gran noticia. El hecho de que finalmente, después de que, ya sabes, China no quería dar el salto. Esta es la estupidez de Trump. Porque la realidad es que China, durante mucho tiempo, fue reacia a cerrar este acuerdo. Y Rusia también. Rusia tiene preocupaciones sobre el lejano oriente, sobre China, la demografía y lo que ocurrirá a medida que crezca la población china. Buscan tierras y miran hacia el lejano oriente, donde no hay rusos en esas tierras. Hay mucha paranoia al respecto. Los chinos tampoco quieren limitarse ni vincularse a Rusia y depender a largo plazo de la energía rusa. Buscaban alternativas. Les gusta esa diversidad, esa seguridad energética que aporta la diversidad. No. Gracias a Estados Unidos. Gracias a Donald Trump. China y Rusia ahora han pasado directamente a decir, estamos unidos ahora para los próximos más de 30 años. Y esa es la gran noticia. Creo que esa es la noticia más importante que sale de la OCE, esta relación energética, porque es la que acaba con Europa. Y además, de nuevo me pregunto, ¿por qué Trump sigue hablando de girar hacia el Pacífico? Ahora no vas a girar hacia el Pacífico, porque no hay manera de que te enfrentes a esta alianza. Y creo que eso es deliberado, porque no creo que Donald Trump esté buscando una guerra contra China. Creo que está buscando desvincularse de China. Creo que está buscando crear una América fortaleza. Creo que China no busca ningún tipo de conflicto militar con Estados Unidos. Como mencionó Xi en el Día de la Victoria, dijo que la humanidad, una vez más, tiene que elegir entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, la cooperación en la que todos ganan, o un juego de suma cero. ¿Qué te pareció el desfile en China? Mostraron muchas armas, pero no se trata de atacar a ningún país. Utilizan este tipo de exhibición para demostrar que están preparados para defenderse y lo que han logrado hasta ahora. Sí, lo que todo el mundo está observando son los DF-5C que desfilaron. Dios mío, es la primera vez que vemos el DF-5C. Pero ya hemos visto el DF-5, lleva mucho tiempo existiendo. Es un misil muy grande de combustible líquido. No es muy bueno. No es muy bueno. Sabemos lo que es. Se esconde en túneles y montañas, pero tiene que sacarse del túnel, luego levantarse y después cargarse de combustible. Tarda 2 horas en cargarse. 2 horas. Los satélites lo detectan. El tiempo de vuelo de un misil de represalia se mide en decenas de minutos. Así que si alguna vez empieza a sacar sus DF-5 y a cargarlos de combustible, serán destruidos. Entonces, ¿por qué enfatizar el DF-5? Porque claramente es un arma de disuasión. No es un arma de primer ataque, es un arma de disuasión. El nuevo DF-5C lleva 12 ojivas a bordo, un gran misil. Pero los chinos enfatizaron esto. Dijeron, tenemos disuasión nuclear. Podrían haber destacado de una manera más directa sus DF-41, que son de combustible sólido. Se están desplegando y colocando en silos en el oeste de China. Estos son potencialmente armas de primer ataque. Podrían haber destacado esos, pero en lo que todo el mundo se ha centrado es en los DF-5, un arma de disuasión. El desfile fue claramente una demostración de fuerza, pero también creo que fue una muestra de orgullo. Quiero decir, seamos completamente honestos aquí.
just be straight up honest here. You don't win wars with parade ground troops. No se ganan guerras con tropas de desfile. Quiero decir, son agradables de ver. Dios, es impresionante. La cantidad de disciplina y entrenamiento que se requiere para hacer eso. Pero esos no son soldados de combate, son tropas de desfile. Pasan todo su tiempo aprendiendo a marchar así. Si aprendes a marchar de esa manera, no estás aprendiendo a luchar. Y deberíamos tener esto en cuenta cuando lo vemos. Ahora bien, eso no significa que China no tenga tropas capaces de combatir. Estoy seguro de que las tienen. Estoy seguro de que ahora mismo tienen soldados frente a Taiwán que son perfectamente capaces de hacer la guerra. Pero eso no fue lo que se mostró. Hay una razón por la que Estados Unidos no hace esto. Porque tenemos pequeños contingentes de tropas ceremoniales. Los Marines tienen el Otaro y el Novero, ya sabes, están acuartelados en Washington, D.C. Creo que son 3 compañías de Marines aptos para desfiles. Muy buenos. Hacen el equipo de exhibición silenciosa. Tienen una banda. Hacen cosas realmente buenas. El ejército tiene, ya sabes, el regimiento que custodia la tumba del soldado desconocido, que también es una unidad ceremonial. La Marina, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea también tienen unidades ceremoniales y se utilizan para funerales y grandes eventos. Pero no tenemos una división de soldados aptos para desfiles. Porque, puedo hablar por el cuerpo de Marines, estamos demasiado ocupados aprendiendo a hacer la guerra. Estamos demasiado ocupados averiguando cómo matar gente, no cómo marchar y lucir impecables. Sabemos marchar, pero no es lo que hacemos. Así que ya sabes, cualquier militar ve a los chinos y piensa muy bien hecho. Quiero decir, lo mismo con los rusos en el Día de la Victoria. Impresionante, realmente impresionante. Pero ya sabes, lo que realmente importa son los soldados de combate y cómo se desempeñan en el campo. Esa es la verdadera medida. Así que lo que hizo China fue montar un espectáculo increíble y tienen todo el derecho a hacerlo. Es el 80º aniversario de la derrota del Japón imperial, y es importante para China, Rusia y Corea del Norte tener un desfile como este, porque vivimos en una época en la que Occidente está reinventando la historia, donde ya hemos visto en la celebración del 80º Día de la Victoria a Donald Trump y otros intentando dar a entender que no fue la Unión Soviética la que derrotó a la Alemania nazi, sino Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y la Unión Soviética estaba más o menos ahí, pero no podrían haberlo hecho sin nosotros. Éramos los mejores. Ya sabes, es absurdo. Lo mismo con la derrota de Japón. Sí, quiero decir, vengo de un entorno del cuerpo de Marines. Nosotros, ya sabes, nos curtimos en campañas de salto de isla en isla. Quiero decir, Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima, Okinawa, Peleliu, Saipan, Guam y así sucesivamente. Estas fueron las batallas que forjaron la reputación del cuerpo de Marines. Pero ya sabes, en términos del alcance y la escala de lo que los rusos o los soviéticos estaban haciendo con los alemanes, son batallas minúsculas, islitas pequeñas, combates duros, sangrientos, importantes para avanzar nuestra capacidad aérea, capacidad de proyección aérea. Iwo Jima fue capturada porque necesitábamos una pista de aterrizaje para que los bombarderos pudieran regresar desde Japón, que de otro modo se habrían perdido en el Pacífico. Hubo una guerra naval en el Pacífico. Y aún así, cuando terminó, la mayor parte del poder de combate de Japón aún no había sido comprometido. Me refiero al ejército de Kwantung, que operaba en Manchuria y Corea. Más de 1 millón de hombres. Las fuerzas japonesas que seguían luchando en China, en el sudeste asiático ocupado, millones de hombres que aún no habían sido comprometidos. Y fue China la que quebró la resistencia de las fuerzas japonesas en la China continental. Fue la intervención dramática de los rusos en agosto de 1945 la que destruyó al ejército de Kwantung, les rompió la espalda. Y en última instancia, esto combinado con las 2 bombas atómicas, hizo que Japón dijera, vale, hemos terminado. Sí, Estados Unidos debería haber estado en esa ceremonia. Quiero decir, deberíamos haber estado allí.
We should have been there. We should have been in Moscow. Deberíamos haber estado en Moscú porque desempeñamos un papel en esta guerra, un papel importante, un papel crucial. Fuimos uno de los grandes aliados, fuimos la forja de la democracia. Nuestro programa de préstamo y arriendo ayudó a mantener a los soviéticos en la lucha. Estuvimos ayudando a los chinos con la ruta del Hump, volando aviones y equipos sobre el Himalaya para mantener a las fuerzas chinas apoyadas logísticamente. Tuvimos a los tigres voladores, los hombres de Cheno, realizando operaciones aéreas contra los japoneses. Y luego, por supuesto, está lo que hicimos después de Pearl Harbor, la enorme campaña en la que construimos esta gigantesca armada y fuimos a conquistar el Pacífico. Deberíamos haber estado allí, porque realmente desempeñamos un papel muy importante en esta victoria. Y deberíamos haber estado allí para honrar el papel desempeñado por los chinos, los rusos y los norcoreanos. Quiero decir, hay que respetar la historia, hay que respetar la totalidad de la historia, y todo debe tener un equilibrio. Y lo que ha hecho Donald Trump es vergonzoso. Es vergonzoso fingir que ganamos la guerra del Pacífico, que los chinos no desempeñaron ningún papel, que los chinos nos deben su libertad. ¿De verdad, Donald? Sabes, la gran mayoría de nuestro apoyo, creo que casi la totalidad, fue para los nacionalistas chinos, que también estaban luchando contra los comunistas al mismo tiempo. Fueron los comunistas quienes expulsaron a los nacionalistas a finales de los años 40. Así que los comunistas chinos no nos deben nada, quiero decir, salvo indirectamente. Tenemos que aprender nuestra historia aquí. Debemos ser respetuosos con la historia. No reconocemos el papel que desempeñaron los rusos, que perdieron cientos de miles de hombres para quebrar la columna vertebral del ejército japonés. ¿Qué habría pasado si Rusia no hubiera intervenido? ¿Qué habría pasado si Japón hubiera retirado esas fuerzas a las islas principales y hubiera hecho que Estados Unidos tuviera que entrar y sacarlos a punta de bayoneta? ¿Cuántas vidas estadounidenses se habrían perdido haciendo eso? Es lo mismo. No respetamos lo que hicieron los soviéticos en Europa y no respetamos lo que hicieron los soviéticos, los chinos y los norcoreanos en el Pacífico. Estamos centrados únicamente en nosotros mismos y de alguna manera deshonramos el sacrificio de los estadounidenses que murieron luchando contra los japoneses y los alemanes, porque no creo que haya ni uno solo de ellos que quisiera que se minimizara o se exagerara su papel. Lo que hicieron fue fantástico, lo que hicieron fue heroico, lo que hicieron fue esencial para la victoria, y debe ser reconocido como tal. Pero nadie quiere que se le atribuya el mérito de algo que no hizo. Nadie quiere eso. Ahora, la gente quiere, ya sabes, si vas a recibir reconocimiento, que sea por lo que hiciste. Y lo que hicimos fue mucho, lo que hicimos fue suficiente, lo que hicimos fue ayudar a crear las condiciones para la victoria. Pero no hay nadie que quiera que se le atribuya la gloria que pertenece a otros. Y deberíamos reconocer, quiero decir, los estadounidenses no entienden lo que estaba ocurriendo. Nos centramos en Guadalcanal. ¿Por qué no? Fue una batalla importante. Pero mientras la batalla de Guadalcanal estaba en pleno apogeo, éramos conscientes de las grandes batallas terrestres que se libraban en la China continental, de las grandes batallas terrestres que se libraban en el sudeste asiático. Es decir, algunos estadounidenses tienen un conocimiento periférico de los merodeadores de Merrill y ya sabes, de la guerra entre los japoneses y los británicos a lo largo de la frontera india en Birmania, pero no mucho. No prestamos demasiada atención a eso. Estamos demasiado ocupados preocupándonos por, ya sabes, estas batallas relativamente pequeñas que se libran en estas islas por todo el Pacífico. ¿Sabes? ¿Somos conscientes de la ofensiva rusa que quebró la resistencia del ejército japonés? Ya sabes, los combates de Khalkhin Gol y otras batallas que se libraron. La captura de Port Arthur. Quiero decir, los rusos perdieron cientos de miles de hombres en esos combates. Cientos de miles. No fue poca cosa. Fue una guerra terrestre a gran escala.
Y ya sabes, lo ignoramos por completo. Somos totalmente ignorantes del papel que desempeñaron nuestros aliados en la derrota estratégica de la Alemania nazi y el Japón imperial. Scott, esto es lo que dijo Donald Trump sobre el desfile militar de China. Here is what Donald Trump said about China's military parade. Pensé que fue una ceremonia hermosa. Me pareció muy impresionante. Pero entendí la razón por la que lo hacían, y esperaban que yo estuviera mirando. Y sí, estaba mirando. Mi relación con todos ellos es muy buena. Vamos a descubrir cuán buena es en la próxima semana o dos. Creo que ayudamos mucho a China, como sabes, cuando hablan de libertad. Y no creo que, y quizá me equivoque, espero estar equivocado, pero no creo que América, que Estados Unidos, haya sido reconocido por ayudar a China a conseguir su libertad. Quizás solo fue un truco. Quiero decir, me sorprendió mucho. Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío. Pero pensé que Estados Unidos debería haber sido mencionado anoche durante ese discurso porque ayudamos mucho a China. You know, Scott, what's so amazing about Donald Trump that Sabes, Scott, lo que me parece tan sorprendente de Donald Trump es que literalmente dice lo que siente sobre lo que está ocurriendo. Por otro lado, para mí, no es realista echarle toda la culpa a la administración anterior, a la administración Biden, por lo que está pasando con Rusia, China e India, porque eso no ayuda si te centras en lo que no puedes cambiar. La administración Biden ya no está. No hay administración Biden en Washington. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería la política de la administración Trump hacia Rusia y China? ¿No ves a Donald Trump abordar eso? Cada vez que habla de Ucrania, habla de la administración Biden y de la catástrofe que han causado en Ucrania. Cuando este tipo de cambio llega a Washington, la responsabilidad ahora es tuya, Donald Trump, no de Joe Biden. Y tú eres el presidente de los Estados Unidos. is not Joe Biden, and you are the president of the United States. Remember, he's a second term. Recuerda, él es un presidente de segundo mandato. Su primer mandato fue antes de Joe Biden. Y la gente necesita empezar a examinar más de cerca la política exterior de Donald Trump durante su primera administración y las decisiones que se tomaron respecto a Rusia, China e India, porque Donald Trump es el principal responsable de que el mundo sea como es hoy. Él inició un proceso que Joe Biden heredó. Joe Biden no se desvió de los objetivos y metas de política exterior de Donald Trump de manera sustancial. La política hacia Ucrania fue una continuación de la postura muy agresiva que había adoptado Donald Trump. Esta idea de que no habría habido una guerra si él hubiera sido presidente es absurda. Habría habido una guerra. Esta guerra era inevitable porque Donald Trump fue incapaz de hacer las concesiones necesarias para evitarla, y esta guerra habría ocurrido de todos modos. Ahora le resulta conveniente culpar de todo a Joe Biden. Pero no fue Joe Biden quien puso 20 estaciones de la CIA en Ucrania entre 2017 y 2021, cuando Donald Trump dejó el cargo. No fue Joe Biden quien llevó a cabo políticas muy agresivas contra China, políticas de guerra comercial, políticas sobre Taiwán que alienaron aún más a China. Joe Biden simplemente continuó estas políticas. No fue Joe Biden quien alejó a la India, fue Donald Trump, oponiéndose a las ventas militares rusas, etc. Así que Donald Trump vive en un mundo de fantasía, en una tierra de nunca jamás de su propia creación. Sabes, creo que la diferencia entre entonces y ahora es que hoy tiene una visión global que está listo para implementar de manera agresiva. Creo que en su primer mandato tenía conceptos vagos, pero realmente no sabía qué intentaba lograr ni cómo intentaba hacerlo. Pero el tiempo que tuvo entre su primer y segundo mandato, observando a Joe Biden, le permitió desarrollar una visión que creo que está intentando implementar hoy. Pero para poder hacerlo, tiene que distanciarse de sus políticas pasadas. Y lo hace a través del vehículo conveniente de Joe Biden, culpando de todo a Joe Biden. Pero la realidad es que casi todos los problemas a los que se enfrenta Donald Trump hoy son problemas que fueron creados por Donald Trump en su primer mandato.
think one of the major things that you mentioned about Creo que una de las cosas más importantes que has mencionado sobre esta cumbre son estos dos gasoductos. Siberia number El segundo es el Power of Siberia 2, y creo que estará operativo para 2030. 5 years. En 5 años lo tendrán, y están hablando de ello, como sabemos. Pero ¿cuánta presión supondría eso para Europa en el futuro y para las políticas europeas? No se está ejerciendo ninguna presión sobre Europa por esto, porque para que haya presión, tienes que tener algo sobre lo que ejercerla. Una relación, un estatus. ¿Cuál es el estatus entre Europa y Rusia hoy en día? Relationship, a status. What is the status between Europe and Russia today? Europe continues to view Russia as the boogeyman and use them. Europa sigue viendo a Rusia como el hombre del saco y la utiliza como justificación para políticas que están provocando la destrucción económica y el aislamiento geopolítico de Europa. Rusia se ha desvinculado de Europa. No necesita Europa. En muchos aspectos no quiere Europa. No tiene ningún deseo por Europa. This is a statement. Así que esto es una declaración de finalización. Básicamente, ese gas estaba destinado a ser desarrollado para Europa. Esa era la fuente de seguridad energética a largo plazo de Europa. Ahora va a China, y no hay vuelta atrás. Esto es definitivo. Going to China. La nación que me gustaría ser es Mongolia. Quiero decir, simplemente ocupándote de tus propios asuntos, siendo bueno, y de repente te dicen, por cierto, vamos a poner un gasoducto a través de tu territorio, y vas a recibir varios miles de millones de dólares al año, prácticamente gratis. Disfruta. Mongolia's going, Mongolia responde, ¿de verdad? ¿Y si fueran 2 gasoductos? Mongolia son ellos los que dicen, ¿cómo? Hemos ganado la lotería. Así que bien por Mongolia. we won the lottery. So good for Mongolia. Yeah, I think Sí, courage Ucrania Hank Brania. Ukraine has lost. Oh, totally. They're idiots. I mean, Oh, totalmente. Son unos idiotas. La connivencia ucraniano-europea en cuanto a la idiotez no tiene precedentes en la historia moderna. Literalmente, si hubieras podido retroceder en el tiempo hasta 2020 y escribir un informe diciendo, enumera las 10 cosas que si las hicieras provocarían la destrucción total de Europa y Ucrania, las han hecho todas, y han añadido unas cuantas más por si acaso. Es alucinante lo que han hecho, y por qué lo han hecho. Scott, there was a meeting, there was a briefing. Scott, hubo una reunión, hubo una sesión informativa en Rusia, y Gerasimov, él presentó, miren la pared y el nuevo mapa que están mostrando. ¿Crees que van en serio con eso? ¿O es solo, no sé, que querían sacar alguna noticia de ello? ¿Qué tan serio es el concepto de tener una franja desde Odessa hasta Nikolaev, subiendo hasta Kharkov, como parte de Rusia en la mente del gobierno ruso, la administración rusa, la administración de Putin? Russian government, Russian administration, the Putin administration. Let me put it this way. Permíteme explicarlo de esta manera. Habiendo estudiado Rusia, el ámbito militar y la presidencia rusa durante más de 25 años, puedo decir que el ejército ruso no haría esto por iniciativa propia. Es decir, si Gerasimov simplemente se despertara un día y dijera, adelante, haz este mapa, ponlo en la pared para que todo el mundo lo vea, habría consecuencias. Si tomara por sorpresa la presidencia, probablemente Gerasimov perdería su puesto, y también todos los implicados en esa decisión, realmente mala. Así que creo que la aparición de ese mapa donde apareció fue un acto deliberado, coordinado con la presidencia rusa, y está enviando una señal clara. Presidency, and it's sending a clear signal. Russia has said for some time now, and they warned. Sabes, Rusia lleva un tiempo diciendo, y advirtieron a los ucranianos en junio de este año, aceptad la propuesta de Vladimir Putin, que básicamente era el comunicado de Estambul, actualizado para reflejar las realidades actuales. Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk formarán parte de Rusia para siempre, y podemos poner fin a esta guerra, y todos los demás territorios os pertenecerán. Sí, habría zonas de seguridad. Tendría que haber zonas de seguridad, pero al final, una vez resueltos los aspectos militares del conflicto y alcanzada la estabilidad política, esas zonas de seguridad desaparecerían. Pero el concepto es que las zonas de seguridad existen por una razón. Los rusos han dicho que tienen que hacer retroceder a las fuerzas ucranianas de tal manera que no amenacen infraestructuras rusas críticas. Critical
Russian infrastructure. Odessa and Nikolaev have been turned. Odessa y Mykolaiv se han convertido en una plataforma de lanzamiento para los recursos militares ucranianos utilizados para atacar Crimea, Krasnodar y el sur de Rusia. Creo que lo que estamos viendo aquí es un reflejo de la realidad. Cuando este conflicto termine, ante todo, pase lo que pase, cuando este conflicto termine, Odessa y Mykolaiv estarán ocupadas por los rusos como parte de su zona de seguridad. Así es como va a ser. Pero creo que lo que Rusia está diciendo es, y no lo vais a recuperar nunca, porque Ucrania, junto con los británicos y otros, ha sido utilizando para atacar Crimea. Ahora no se puede hablar de seguridad para Crimea si Odessa está en manos de ese modo. Creo que Rusia no es la decisión. No forma parte de su estrategia formal, ya sabes, de los objetivos declarados formalmente en este momento, pero creo que está claro con ese mapa que cuando termine esta guerra, Odessa y Mykolaiv serán parte de la Federación Rusa. Y ese es simplemente el precio que Ucrania paga por ser estúpida. Y si continúan, creo que se producirá otro mapa. Ese mostrará a Dnipropetrovsk, Kharkov y Sumy como parte de Rusia. Y si quieren seguir jugando a juegos estúpidos, entonces los rusos pueden, ya sabes, avanzar hacia Chernigov. ¿Dónde se van a detener? Se detendrán donde necesiten para lograr sus objetivos. Pero no, creo que esto fue una señal deliberada por parte de la Federación Rusa, de manera coordinada, de que Odessa y Mykolaiv serán parte de Rusia cuando esto termine. De alguna manera, fue sorprendente que no hayamos oído nada sobre Ucrania durante la cumbre, ni después de la cumbre. Parece que, no sé si hablaron del tema y lo mantuvieron de alguna forma fuera del alcance de los medios, pero no parecía que China quisiera siquiera que el asunto de Ucrania estuviera presente en esa plataforma. ¿Qué opinaste al respecto? En realidad, creo que se habló de ello. Por ejemplo, Putin y Kim Jong-un hablaron sobre la implicación norcoreana en Kursk, y Kim Jong-un dejó claro que Corea del Norte está ahí para Rusia, algo así como, si llamas, venimos. Putin habló muy positivamente sobre el heroísmo de las fuerzas norcoreanas que lucharon en Kursk, así que claramente lo mencionaron. En cuanto a los chinos, creo que una de las dudas que ha tenido China en los últimos años para firmar el nuevo Acuerdo Siberiano II es el conflicto en Ucrania y la inestabilidad que genera este conflicto. Creo que la firma de este acuerdo es la mayor declaración que puede hacer China de que está completamente del lado de Rusia. Ya no hay obstáculos, estamos completamente comprometidos, y no lo habrían hecho sin que Rusia les dijera cuáles son sus objetivos. No entras en una relación estratégica de este alcance y magnitud sin saber cuál es la intención de Rusia respecto a Europa y Estados Unidos. Así que no tengo ninguna duda de que Putin y Xi mantuvieron una conversación muy larga sobre lo que Rusia va a obtener, incluido ese nuevo y sofisticado mapa. Es decir, Rusia dijo, por cierto, Odessa, y los chinos respondieron, vale, tienes que hacer lo que tienes que hacer, te respaldamos, y para demostrar que te respaldamos, aquí tienes ese acuerdo energético de 30 años, firmado, sellado, entregado, hecho. No te preocupes por eso. No lo estamos reteniendo, ni intentando usarlo como moneda de cambio para que tengas una buena relación con Zelensky. Está por escrito. Así que creo que el conflicto ucraniano fue el tema principal. No tienen que gritarlo, pero es tan obvio lo que ha pasado aquí, ya sabes, para todo el mundo. China está completamente del lado de Rusia en este conflicto. Corea del Norte está completamente del lado de Rusia en este conflicto. Y me atrevería a decir, porque a los rusos les gusta tratar las cosas en términos de responsabilidades y obligaciones recíprocas, Rusia está completamente con China respecto a Taiwán si alguna vez llega el momento. Así que sí, esto es un error táctico o estratégico enorme por parte de Occidente al permitir esto. De nuevo, si yo estuviera asesorando a Donald Trump, no lo estoy, pero si lo estuviera, le habría dicho,
tienes que ir a Moscú en mayo y tienes que ir a Pekín en septiembre. Simplemente haz acto de presencia. Preséntate, da un discurso. Porque tendrán que recibirte y escucharte y alterarás cualquier acuerdo estratégico que estén intentando cerrar. Serás una fuerza de disrupción. Si quieres crear una brecha entre Rusia y China, preséntate en Moscú el 1 de mayo, porque entonces Putin tendrá que prestarte atención a ti a costa de la atención que estaba prestando a China. Putin has to pay attention to you at the expense of the attention he was paying to China. Show up in Beijing in September. Xi has to pay attention. Preséntate en Pekín en septiembre. Xi tiene que prestarte atención. Eso significa que tiene que quitarle tiempo al que pasa con Putin. Y no va a desafiarte firmando acuerdos en este momento que te incomoden, porque has hecho el gran gesto de venir a Pekín. En cambio, él se quedó en casa e hizo declaraciones estúpidas sobre ambos. Simplemente, no es un hombre muy inteligente. Y sin duda, está asesorado por algunos de los peores consejeros de la historia. Porque literalmente estamos facilitando el acercamiento entre Rusia, China e India como si fuera lo más sencillo del mundo. Básicamente les estamos escribiendo el manual. Scott, do you feel that the idea of attacking or Scott, having some ¿crees que la idea de atacar o tener algún tipo de conflicto militar con China, algo que escuchamos del jefe del ejército estadounidense en Japón, quien dijo durante la administración Biden que para 2025 habrá algún tipo de conflicto con China? ¿Crees que esa idea ha desaparecido de Washington o todavía la vamos a ver, considerando la nueva administración, la administración Trump? And here he is before going to the answer. Y antes de que respondas, esto es lo que dijo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN en Fox News. These other countries are having to respond. Estos otros países están teniendo que responder. Y ya sabes, China, cabe señalar que la mayoría del equipo militar que mostraron en ese desfile era tecnología que probablemente robaron a Estados Unidos o a nuestros aliados. Y sinceramente, no podrían enfrentarse a Estados Unidos aunque lo intentaran. Somos la única superpotencia mundial con la economía más grande y fuerte. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. Debemos seguir invirtiendo en nuestra defensa y también asegurarnos de seguir protegiendo el sueño americano. We continue to protect the American dream. Yeah, you get the sense of Well, let's just make some statements of Bueno, vamos a exponer algunos hechos aquí. Este es el embajador estadounidense ante la OTAN. No tiene experiencia militar, ninguna en absoluto. Si le dieras un M-16, no sabría cómo desmontarlo, volver a montarlo, dispararlo, etc. Fue fiscal en, supongo, Idaho, quizá en el sur de Idaho, donde se ganó una reputación por atrapar, ya sabes, traficantes de drogas o contrabandistas. Bien, buen trabajo, tú. Eso es todo. Esa es su experiencia. No sabe nada de nada. Y ahora está en la OTAN haciendo declaraciones estúpidas. Este es otro tipo que si yo asesorara al presidente, le diría que lo despidiera inmediatamente con prejuicio y que enviara una señal. immediately with prejudice and send a signal. Thou shalt not open your mouth about No abrirás la boca sobre cuestiones de política importante mientras yo sea presidente, a menos que lo consultes conmigo. No tienes la autoridad para sentarte ahí y decir tonterías que nos perjudiquen. Este es un hombre que llamó a Putin, le puso apodos antes de la cumbre de Alaska. No recuerdo qué apodo usó, pero fue algo profundamente insultante. Un embajador estadounidense que cuando habla no lo hace en nombre del secretario de Estado. Los embajadores hablan en nombre del presidente de los Estados Unidos. Así que es el presidente quien habla cuando dice las cosas más estúpidas. Debe ser destituido de inmediato. Nunca debería volver a trabajar en el gobierno. He needs to be terminated immediately. He should never work in government again. He should be selling, used cars. Debería estar vendiendo coches usados en algún lugar de Idaho, pero nunca debería tener ninguna responsabilidad relacionada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Porque no solo nos está metiendo en problemas en Europa y Ucrania, no solo está intentando socavar las políticas del presidente para mejorar las relaciones con Rusia, ahora también está diciendo tonterías sobre China, cosas totalmente absurdas. La única buena noticia es que a China le da absolutamente igual. Es simplemente un idiota calvo, ya sabes, un tipo que se afeita la cabeza cada mañana pensando que tiene el estilo de Telly Savalas, pero lo único que tiene es estupidez.
Este tipo irradia, ya sabes, estatus de necio. Y sé que acabo de insultar a todo el mundo, porque esos son términos políticamente incorrectos, pero no sé qué más decir sobre este tipo. Es humillante lo que ha hecho aquí. Es un hombre que no sabe nada sobre el ejército. Nada sobre el ejército. Y no tiene ninguna inteligencia subyacente que respalde lo que dice. Esto es simplemente él sentado ahí soltando tonterías. No es como si hubiera leído un informe de inteligencia que dijera, oh, la última tecnología de misiles china fue robada de General Dynamics en tal fecha. Tenemos motivos para creer, al analizar los planos, que esto fue incorporado. Él no sabe nada de eso. Nunca ha operado en ese mundo. No tiene acceso a ese tipo de información. Así que simplemente está ahí diciendo cosas estúpidas. Y se le permite decirlo. Eso es lo que resulta frustrante. No es la primera vez. Normalmente antes de que un embajador salga en la televisión nacional, sabes, las preguntas que se le van a hacer al embajador se envían previamente y luego preparan las respuestas. Y esas respuestas serán enviadas de vuelta al Departamento de Estado, de vuelta a la Casa Blanca, porque, de nuevo, el embajador, cuando abre la boca o ella abre la boca, habla como si fuera el presidente. Y ya sabes, tienen que ser claros. Creo que este tipo simplemente está saliendo en, ya sabes, Fox News o cualquier canal que lo haya invitado y lo está haciendo solo para causar problemas. No creo que haya ninguna directriz aquí. Simplemente creo que está ahí haciéndolo. Y es muy malo para Estados Unidos. Nos hace quedar realmente como tontos. En fin, eso es todo. Pero ¿ves la posibilidad de que haya un conflicto militar directo entre Estados Unidos? No, porque los profesionales militares son profesionales. No somos suicidas. Nos pueden ordenar prepararnos para la guerra y lo haremos. Pero analicemos esto un poco. El Cuerpo de Marines, cuando Biden asumió la presidencia, el nuevo comandante, que se llamaba Berger, llevó a cabo una reestructuración drástica del Cuerpo de Marines para intentar posicionarlo de manera que pudiera cumplir con las responsabilidades derivadas de la nueva estrategia de seguridad nacional y las directrices del secretario de Defensa. Él analizó lo que tenía el Cuerpo de Marines y dijo, operamos con sistemas heredados, utilizando doctrina heredada, y no podemos cumplir con nuestras responsabilidades. Así que reestructuró el Cuerpo de Marines de manera que se crearan estas unidades con capacidad marítima que pudieran librar conflictos en el Pacífico Sur, en las islas, con capacidad de ataque de largo alcance, capacidad Tomahawk y otros sistemas de misiles para atacar la navegación china, moverse aquí, moverse allá y todo ese tipo de cosas. Y fracasó. Fracasó. Hoy en día, el Cuerpo de Marines está analizando lo que ha sucedido y diciendo, no podemos lograr esto. Es un concepto fallido. No funcionó y no va a funcionar. Así que el Cuerpo de Marines tiene que reevaluar lo que ha hecho. La Marina, ellos también tienen que revisar algunas cosas. Tenemos barcos que están mal mantenidos. Tenemos un ritmo operativo y una escasez de personal que hacen que haya personas no cualificadas al mando de estos barcos. Así que siguen chocando contra petroleros, o entre ellos mismos, o contra arrecifes. Un submarino hizo eso hace un tiempo. No tenemos sistemas de armas. Quiero decir, nuestra gran base para proyectar fuerza naval es que podemos proyectar poder. Tenemos un número limitado de misiles. Tenemos un número limitado de misiles antibalísticos. Nos enfrentamos a los chinos, que tienen montones de estas cosas, cientos, miles de ellas. Simplemente nos abrumarán, nos saturarán. No podemos defendernos. No tenemos capacidad de proyección de poder. Durante mucho tiempo, no teníamos una orden de operaciones para Taiwán, porque era ilegal hacerlo. Lo que creo que se hizo fue tomar el plan de guerra de Corea del Sur, que básicamente consiste en trasladar cientos de miles de tropas desde Estados Unidos a Corea del Sur, y simplemente dijeron, haremos ciertos ajustes para asignar estas tropas a Taiwán. Pero el problema es que no es como si tuviéramos un grupo adicional de fuerzas.
Si empezamos a enviar tropas a Taiwán, ya no podemos defender Corea del Sur. No tenemos la capacidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y no tenemos las tropas para enviar a Taiwán. No están asignadas. No tenemos, ya sabes, equipos preposicionados. Hemos reestructurado nuestro ejército de tal manera que somos incapaces de reforzar de manera efectiva. Llevaría años poner a las unidades de reserva a pleno rendimiento, entrenarlas, preparar su equipo. Ya no tenemos la capacidad de transporte marítimo para hacer esto. No podríamos hacerlo todo de una sola vez. Tendríamos que hacer un relevo en una guerra contra la Armada China, que tiene la capacidad de interceptar usando misiles, aviones, barcos, submarinos. Y por eso creo que, ya sabes, Pete Hegseth, lo único que sí dijo en la introducción fue que durante su tiempo en el Pentágono estaba familiarizado con los juegos de guerra que se realizaban cada año sobre el posible conflicto con China. Y él dijo que cada año perdíamos. No podemos vencer a los chinos. La situación solo ha empeorado. No sé en qué estamos gastando el dinero en el ejército, pero no lo estamos invirtiendo en nada que mejore nuestra capacidad de combate en este momento. Necesitamos una reevaluación básica y desde cero de lo que queremos que haga nuestro ejército. Tenemos que ser realistas al respecto. Si queremos luchar en el Pacífico, tenemos que empezar a construir barcos, muchos barcos, y tenemos que duplicar o triplicar el tamaño del cuerpo de marines, o poner a las unidades del ejército al día en cuanto a operaciones de guerra anfibia. Tenemos que preposicionar mucho equipo en el Pacífico, porque nuestra logística va a estar muy exigida. No quieres estar enviando todo de un lado a otro, así que vas a necesitar involucrar a Australia. Necesitas tener bases preposicionadas, rehacer todo nuestro plan de guerra. Todo. Esto va a costar cientos de miles de millones, si no billones de dólares. Y entonces tienes que preguntarte por qué. Porque la única manera de hacer esto es proyectar poder en operaciones militares ofensivas, no defensivas. Y puede que ni siquiera tengamos la capacidad de hacerlo hoy en día, porque nuestra economía no está a la altura. Y nuestro ejército, los estadounidenses no quieren luchar. Nos está costando reclutar. Sé que ha habido un repunte desde que llegó Donald Trump, pero ¿cuántos de esos son realmente aptos para el combate? Porque el otro problema que tenemos es que Estados Unidos se ha convertido en la tierra de los cuerpos gordos. ¿Viste a esos soldados chinos? No vi una sola barriga redonda entre ellos. Vale, esos chicos estaban en forma. Quizá eso es lo que pasa por comer arroz y pollo magro. No lo sé. Eso ha sido lo más racista que he dicho en todo el día, y pido disculpas por ello. Pero mi punto es que ellos no comen lo que nosotros comemos. Y sea lo que sea que hagan en cuanto a ejercicio físico, tengo que decirte que he participado en muchos desfiles en mi época en el cuerpo de marines. Y ya sabes, nosotros no podíamos marchar así, eso seguro. Lo hacíamos bien, pero no así. Pero la forma física necesaria para hacer lo que hicieron esos tipos, la disciplina, la precisión, son soldados en plena forma física. Un montón de ellos. Hoy en día no tenemos gente en forma en Estados Unidos. Quiero decir, sí, puedo ir al gimnasio y encontrar a un par de tipos que levantan pesas pero no están en forma. ¿Hacen entrenamiento cruzado? Puedo ir al gimnasio de CrossFit y encontraré a unos pocos, pero no están en forma para el combate. Pueden hacer el pequeño entrenamiento de CrossFit, pero sácalos de ahí. Ponles entre 40 y 55 kilos en la espalda, haz que caminen 30 kilómetros y luego que realicen una maniobra de combate. No hay mucha gente que pueda hacer eso. Y sin embargo, eso es lo que se requiere. Ya no hacemos eso. No tenemos tantos. El cuerpo de marines y algunas unidades del ejército sí cuentan con personas capaces de hacer este tipo de cosas. Pero en términos generales, nuestro ejército se ha convertido en un grupo de chicos gordos, mujeres gordas, fuera de forma, incapaces de desempeñar cualquier función bajo estrés y condiciones de combate. Y para hacer siquiera la mitad de lo que necesitaríamos para enfrentarnos eficazmente a China en el Pacífico,
tendríamos que, básicamente, duplicar el tamaño de nuestro ejército. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Voluntarios? No. Y si lo hiciéramos, tendríamos que bajar tanto los estándares que casi sería mejor abrir una heladería Baskin Robbins, atraer a los cuerpos gordos y decir, cuanto más gordos, mejor. Estados Unidos tiene problemas estructurales muy serios que debemos superar. Y yo diría que en lugar de dedicar todo este tiempo a arreglar cuestiones militares que no necesitan ser arregladas, no deberíamos estar haciendo eso. Creo que debemos tener la capacidad de defendernos. Creo que debe haber una Nefsherin del mundo. Creo que tenemos el deber y la obligación de crear unas fuerzas armadas de tal manera que cualquiera que intente atacarnos o amenazar nuestra seguridad nacional entienda que se enfrentaría a un ejército muy capaz y que perfectamente podría derrotarlos en combate. Quiero que el mundo tema al ejército estadounidense, que tema atacar a Estados Unidos. Pero no creo que el mundo deba despertarse cada mañana y ver una flota estadounidense frente a sus costas. Ese no es nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad. Esta mañana llevé a mi esposa al trabajo, y es curioso. Al acercarnos a su negocio, llevamos haciendo esto 25 años, los mismos malditos baches siguen ahí. Cada vez, quiero decir, podría cerrar los ojos y literalmente contarlos a medida que los paso. Uno aquí, otro más adelante, porque están ahí. Los mismos baches desde hace 25 años. Acaban de hacer una renovación completa de un aparcamiento, y la rampa que lleva al aparcamiento tiene asfalto nuevo, pero luego llegas a la carretera que te lleva a ese aparcamiento, y están los mismos baches. Sí, vienen y los parchean cada año, y madre mía, no han solucionado el problema de fondo, porque en cuanto llueve, hiela, ¡pum!, y el bache vuelve a aparecer. El mismo bache. Está por todas partes. Puentes que se caen. Quiero decir, tenemos partes enteras de la ciudad. Aterrizar en JFK, salir de JFK, es simplemente una vergüenza nacional. Aterricé en JFK y todas las, ya sabes, no las escaleras mecánicas, las cintas transportadoras, ya sabes, tiendo a mis rodillas no me molestan, me gusta caminar así que las evito. Y esa es mi opción. Pero están ahí para la gente que ha estado en un avión durante muchas horas y sus piernas no están para moverse. Acabo de estar en Suiza, en Zúrich. Todo funciona. Estuve en Moscú. Todo funciona. Todo funciona. Todo funciona. Estuve en JFK. Nada funciona. Es una vergüenza. Y aquí es donde el mundo entra a Estados Unidos. Esto es lo que ven al principio. Y luego salen y llegan a este aeropuerto que lleva en obras. ¿Cuánto tiempo ya? Y el tráfico está congestionado. El aparcamiento es horrible. Se tarda una eternidad en entrar y salir. Nada funciona de manera eficiente. Esto es América. Esto es lo que tenemos que arreglar. Amtrak acaba de poner en marcha un tren de alta velocidad. Estamos conectando Boston con Washington, D.C. ¿Cómo puedes tener un tren de alta velocidad si no tienes vías capaces de soportar tráfico de alta velocidad? Y no las tienes. Sabes, cualquier tren de alta velocidad que vaya de Nueva York a Washington, D.C., tiene que pasar por Filadelfia. Y te lo digo ahora mismo, si quieres levantarte y comprar una hamburguesa en el vagón cafetería de Amtrak, no te levantes de tu asiento mientras pasas por Filadelfia, porque ese tren se balancea de un lado a otro y te vas dando golpes por todas partes. Y eso es América. Eso es América en una gran ciudad, en un importante corredor noreste. Esto es lo que tenemos que arreglar. Esto es lo que realmente haría que América volviera a ser grande, no proyectar poder militar en regiones donde no necesitamos hacerlo. Si queremos salvar a Taiwán de una invasión, entonces deberíamos trabajar con los chinos en, ya sabes, una política de un país, dos sistemas, para que Taiwán pueda conservar todo lo que les hace únicos sin alienar a la China continental. Eso es lo que deberíamos estar haciendo para poder mantener nuestra presencia en Taiwán y ganar presencia en China. Aprovechar esta posibilidad de mediación para conseguir la capacidad de competir dentro de China. No, en cambio estamos hablando de gastar cientos de miles de millones de dólares en desarrollar una capacidad militar que no podemos construir.
Nunca vamos a igualar a los chinos en construcción naval. Nunca. Están sacando barcos como no te lo imaginas. Never. They're just pumping out ships like you wouldn't believe. We're not. That's what I would do. No lo estamos haciendo. Eso es lo que yo haría. Arreglar América. Hacer que América vuelva a ser grande. Hacer que América sea grande. Quiero decir, Dios, tenemos tanto potencial en este país si tan solo pudiéramos lograrlo. Imagina si realmente pudiéramos poner nuestro sistema educativo en marcha, de modo que, en lugar de graduar a estudiantes de secundaria con un nivel de comprensión lectora de quinto de primaria y sin habilidades matemáticas, graduáramos a personas que pudieran integrarse en las universidades y que fueran capaces de mejorar su nivel educativo, para que fueran un activo para la fuerza laboral al graduarse y pudiéramos competir con, ya sabes, ¿por qué necesitamos tantas visas? ¿Saben lo que hacen? Las visas que la gente necesita para venir, que usamos para traer indios, chinos y personas con ciertas habilidades técnicas. No estoy en contra. Somos la tierra de la inmigración. Por favor, no tengo ningún problema en traer especialmente a personas altamente cualificadas que quieran ser ciudadanos estadounidenses. Cuantos más, mejor. Pero ¿por qué dependemos de esto? ¿Por qué no los producimos nosotros mismos? ¿Por qué no tenemos suficientes recursos humanos de ciudadanos nacidos en Estados Unidos que hayan pasado por el sistema educativo estadounidense? En cambio, estamos produciendo generaciones de fracasados que no son capaces de integrarse plenamente en esto. Y eso lleva a la degeneración de la calidad de la sociedad, alta criminalidad, drogas, una sociedad indiferente, personas obesas que no podrían servir a su país aunque quisieran. En esto es en lo que deberíamos centrarnos, no en intentar construir un ejército capaz de enfrentarse a China por el tema de Taiwán. Totally agree with that. Scott, Totalmente de acuerdo con eso. Scott, antes de terminar, ¿cuál fue el beneficio para el ejército israelí de matar al primer ministro de Yemen junto con los miembros de su gabinete? ¿Qué beneficio obtiene Israel de esto? his cabinet members. What is the benefit out of this for Israel? Netanyahu has a template. It's a template that, Netanyahu tiene una estrategia. Es una estrategia que tuvo cierto éxito contra Hezbollah y a la que se refirió cuando hablaba de atacar Irán. La llamó la estrategia Nasrallah. La idea es decapitar el liderazgo, sembrar el caos y la confusión, y finalmente el objetivo colapsa bajo el peso de sus propias ineficiencias y vacilaciones. Haces que la gente tenga miedo de formar parte del gobierno. Intentaron eso contra Irán con su ataque de decapitación, pero no funcionó. Ahora lo han hecho contra los hutíes. Pero ya sabes, eliminaron a un primer ministro y creo a 11 de sus ministros, personas encargadas de deportes y sanidad, que no son precisamente grandes amenazas, pero son reemplazables. Quiero decir, con los hutíes, no eliminaron al líder ideológico del movimiento hutí. the ideological head of the Houthi movement. He took out, the government. The government Derrocó al gobierno. El gobierno puede ser reemplazado fácilmente, y será reemplazado. Pero este es el modelo de Nasrallah. El objetivo es quebrar la voluntad de los hutíes para continuar la lucha, crear suficiente duda dentro de las filas de los hutíes para que la gente dude en seguir lanzando misiles contra Israel. Creo que no entienden Yemen, no entienden a los hutíes, y no comprenden que esto no los va a quebrar. Son un pueblo comprometido con el camino que han elegido. Seguirán resistiendo hasta que Israel detenga su genocidio contra Gaza, permita que los bienes humanitarios vuelvan a entrar y acepte un alto el fuego. Esta es la realidad. Pero la idea era básicamente replicar el éxito que tuvieron contra Hezbollah en Líbano. Thank you so Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. No, thanks for having me. Gracias por invitarme.